y después ahí estamos. Bueno, bien, entonces, como decíamos, este es el trabajo integrador para el primer proceso, el que vamos a realizar o el que ustedes van a presentar, ¿no? En lo que queda de este primer cuatrimestre que fue más cortito, ¿no? El punto 1 refiere al primer texto de todo que tuvimos, que es el texto de Lorizanata, del cual se había dejado un video, ¿sí? La filmación de un video explicativo, que en realidad es como el texto aborda contenido que ustedes en parte vieron el año pasado en Historia 1, ¿no? Como una especie de bisagra, digo por el contexto histórico, por las décadas, ¿no? El punto 1 dice, explique por qué el autor, Lorizanata, plantea que a mediados del siglo XIX hubo una inflexión, ¿sí? Hubo una inflexión en América Latina. Está claro de que para poder determinar esto, de que hubo una inflexión con respecto a qué, ¿no? Y aquí, para poder resolver adecuadamente este punto, van a tener que comentar esa característica, sobre todo política y económica, ¿sí? Lorizanata puede brindar algo de lo social, pero sobre todo esa inestabilidad política y ese estancamiento económico, ¿no? Antes o hasta mediados del siglo XIX y, bueno, qué es lo que viene después. Y ahí vendría el punto de inflexión, o qué es lo que comienza después, ¿sí? Pero bueno, es a partir del texto de Lorizanata. El punto 2, que se responde a partir del texto de Oflac, ¿sí? El que trata sobre el Estado. Aquí, primero, fíjense que se pide al menos tres cuestiones. Tres cuestiones que lo estuvimos trabajando nosotros, ¿sí? Que está en el texto, pero que aparte la estuvimos trabajando. Describa los motivos de la conformación de los estados nacionales, los motivos de por qué se crean los estados nacionales en América Latina. Luego, en una segunda instancia, ¿no? Dice cómo fueron los casos latinoamericanos, y como para poder desarrollar un poco los países, cuando dice los casos estamos hablando de los países, ¿no? Cómo fue esa construcción de los estados nacionales según los países que el autor, ¿no? Como que logra como aglutinar, ¿no? Algunos casos específicos, por ejemplo, Argentina y Colombia juntos, ¿no? Y demás. Y por tercera instancia de ese punto 2, uno lo que tiene que también exponer es el significado que significa institucionalizar el poder. ¿Sí? ¿Qué significa entonces poder institucionalizar el poder? Esas tres cuestiones que están en el punto 2, ¿no? Forman parte de la grilla que hemos charlado y que hemos compartido cuando abordamos el texto de Oflac. El punto 3 dice que comparen, ¿sí? Y comparen las diferentes explicaciones sostenidas en torno a la conformación de los territorios nacionales en el continente. Acá estamos hablando del texto de García Pérez y el texto de Herrera Mena, ¿sí? Cómo se fue conformando, cómo fue tomando la forma, ¿no? Los territorios nacionales según un autor y según el otro. Lo tienen que comparar. Nosotros, bueno, aquí lo hemos explicado, ¿no? Y también a partir de PowerPoint y con los ejemplos de los mapas y demás, pero está claro de que los dos autores tienen una explicación muy diferente de cómo se conformaron los territorios nacionales, ¿sí? Está el relacionado con los estados nacionales, pero ese punto está hablando de los territorios concretamente, ¿sí? Profe, Sí, entonces ahí se hace una comparación de los dos autores. de los dos autores, exactamente. De esos dos autores que son lo que vimos puntualmente para ese tema, ¿sí? Lo que vamos a comparar ahí es qué explicación da
Herrera Mena con respecto a cómo se conformaron los territorios en América Latina y qué explicación da García Pérez con respecto a eso. Para esto tengan en cuenta, por ejemplo, el momento histórico que plantean estos autores que va a comenzar la conformación de los territorios nacionales. ¿Sí? Recordemos que Herrera Mena tiene una idea mucho más de largo plazo, ¿no? Pero también un proceso mucho más de largo plazo, pero un proceso también mucho más tranquilo, sin tantas convulsiones ni nada, ¿no? Casi hereditario de, mientras que García Pérez tiene una idea mucho más de corto plazo, identificar el momento histórico, ¿no? Los dos citan un momento histórico que dicen, bueno, este es el germen de cómo comienzan a conformarse los territorios nacionales, los dos, ¿sí? Y mucho más convulso, ¿no? García Pérez, los argumentos de por qué, ¿sí? El momento histórico y los argumentos de por qué son mucho más convulsos, claramente. ¿No? Mucho más conflictivos, quiero decir, ¿no? El punto 4, ya estamos con el texto de Sábato, caracteriza el sistema representativo de la República Latinoamericana en el siglo XIX. Cuando decimos sistema representativo de la República, estamos hablando nada más ni nada menos de los representantes y los representados. Caractericen los representantes y los representados. ¿Sí? ¿Quiénes eran los representantes? Cómo cómo podían postularse, por ejemplo, ¿no? qué se tenía que tener en cuenta, qué requisitos tenían que cumplir, pero aparte cómo podían, ¿no? Seleccionarse los que iban a ser representantes, ¿no? Y las características de los representados, quiénes son los que podían votar, ¿no? Qué requisitos y demás, ¿no? Entonces, caracterizar justamente esos dos mundos, por decirlo de alguna manera. Bien. Finalmente, el texto de William Gray, que fue el último que estuvimos charlando, menciona lo siguiente. Teniendo en cuenta el texto de William Gray, desarrolle un texto argumentativo, ¿sí? La actividad consiste en que ustedes van a desarrollar un texto argumentativo de la siguiente afirmación. Hay una afirmación, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer a partir de esa afirmación es proponer un texto que sirva de argumento, de fundamentación de por qué este autor dice esto. Siempre basado en el texto de William Gray, ¿sí? La afirmación dice, el sistema económico internacional que se insertaron los países latinoamericanos entre 1870 y 1914 generó la dependencia de estos, ¿sí?, de los países latinoamericanos hacia los centros industriales. Perfecto. Entonces yo tengo que desarrollar un texto argumentativo de por qué se sostiene, ¿no?, que este sistema genera la dependencia de esos países latinoamericanos sobre los países industriales europeos o Estados Unidos por fuera de Europa. Bien, para eso el texto de William Gray, lean el texto de William Gray y traten de buscar esas pistas, ¿no? Esas pistas y esas exposiciones concretas que da el autor con respecto a este sistema de dependencia. Bien, que está diseminado por el texto, ¿sí? Que no es que está en una partecita y ya está diseminado. Doy una idea, ¿no? O doy un ejemplo. Cuando habla, por ejemplo, de los factores del capitalismo, ¿no? Tierra, trabajo y capital. Cuando habla de capital, por ejemplo, ahí da varios indicios de esa dependencia, ¿sí? De esas inversiones y cómo genera esa dependencia y demás. Entonces, simplemente es leer el texto y, bueno, realizar a partir de esa afirmación, yo tengo que argumentar
¿no? Porque este autor plantea que ese sistema lo que llevó es una dependencia de los países latinoamericanos sobre los países industriales. Bien, pero solo con el texto de William Gray. La idea también que interesa y que importa es que se resuelva con el material de clase. ¿Sí? Esa es la idea, las actividades están en base a ese material y por lo tanto no es necesario ningún material extra. ¿Sí? La idea es que se tenga la lectura de estos textos básicos, que son lo que pudimos tratar en este contexto, y bueno, poder resolver ese tipo de consignas. ¿Bien? No sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay algo por lo menos así a primera vista que quieran consultar de las preguntas. ¿Hay un máximo de carillas, profe? No hay no hay un máximo de extensión del trabajo porque, a ver, la idea es que se resuelvan las consignas, puntualmente las consignas, ¿sí? Tampoco la idea es que alguien presente algo por una cantidad de extensión. Acá la evaluación es una cuestión cualitativa más que cuantitativa, ¿no? Más que cantidad de hojas. A ver, por ejemplo, no sirve, por ejemplo, punto 2, no sirve de nada presentar una especie de resumen del texto de Oldad, más allá de que me demostrarían de que leyeron el texto y que elaboraron un resumen, sino que bueno, dentro de esa lectura tratar de resolver esos puntos que están allí, ¿sí? Pero no, inclusive fíjate que hasta incluso en el último punto, que capaz que uno puede decir, elabore un texto argumentativo de por lo menos una carilla, suponete, por decir algo, ¿sí? Sobre la afirmación esa, ni siquiera ahí hay como una pauta de cantidad, ¿no? La cantidad no, mientras se pueda resolver estas consignas, eh, nada, es más, no sabría decirte en realidad también qué cantidad de hoja puede llevar esto, eh, simplemente, ¿no? Por varios factores, ¿no? Primero que tampoco hay pautas, digamos, de que si lo tienen que hacer en la computadora o a mano. Si ustedes, el trabajo se puede hacer a mano, lo único que se pide es de que sea, ¿no? Legible, ¿sí? La letra y la fotografía que medianamente se pueda ver. O si no, lo pueden hacer en computadora, que en computadora lo que le voy a pedir es que si lo hacen en computadora, que lo puedan hacer, si lo hacen, ¿no? En la clásica Time Roman como tipo de letra, que lo hagan en tamaño 12. Si puede ser un interlineado 1,5, mejor. Si no, no importa. Lo hacen interlineado simple, no importa. Pero ahí también va el tema de la cantidad, ¿no? Como no se pone pautas con respecto al tipo de letra y demás. Nada, sí, no. Sí, el trabajo, sí, destacar que el trabajo que lo hagan con el material de la materia y que es un trabajo también individual, sí, eso también, es un trabajo que es individual, es un trabajo individual, cada uno con su lectura, sí, intenta resolver esto. Desde ya de que sacando una pregunta que tenga que ver con, profe, ¿está bien cómo resolví esta actividad? Sacando eso, porque yo voy a leer ya cuando entreguen el trabajo, sacando eso, pueden hacer pregunta con respecto a si no se comprende alguna de las actividades o si cuando están ya analizando el texto para responder, si hay algo que queda ahí como en duda, se puede preguntar, si no hay ningún problema. Yo lo que puse como fecha, como fecha máxima es, es dentro de 2 miércoles, ¿sí? Dentro de 2 miércoles. Yo eso lo pongo como fecha límite, ¿sí? Saco esto si lo puedo ver un poco a ustedes. Y yo esto lo hago como lo pongo como fecha límite. Explico a qué llamo fecha límite. Ustedes si lo tienen antes, mejor, ni lo duden, lo envían. Si no es que tienen que esperar a esa fecha. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir con fecha límite? Lo que quiero decir con fecha límite es que por lo menos como límite de tiempo para
esta parte del año. Se entiende esto, no es que se terminó el mundo, no es que la fecha límite y después fuiste. Sí, no, después, bueno, tendremos, después de la vacación de invierno, continuaremos con el segundo proceso y quienes no puedan entregar este trabajo, de última se da un nuevo trabajo con los mismos textos, ¿sí? Con los mismos textos se dan otras actividades y listo. Es así de simple y ya está. ¿Sí? No es que es el fin del mundo ni la fecha límite. No, lo que ocurre es que, bueno, y esto era algo obvio, ¿no? Cuando uno plantea una materia de esta manera, ¿no? Era obvio de que yo iba a estar caminando un poco en la cornisa con las fechas, porque ya en 3 semanas en realidad ya la preceptora va a estar pidiendo las valoraciones del primer proceso, que vuelvo a repetir, no es que sea definitiva ni nada, ¿sí? Pero las valoraciones al fin. Quien pueda cerrar, quien pueda dar un cierre a esta primer parte, ¿sí? Genial. Quien pueda hacer este trabajo y pueda darle ya un cierre a esta primera parte, buenísimo, genial. Quien no pueda, bueno, tendrá posibilidades después de vacaciones de invierno, obviamente ya con otro trabajo. Cuando digo con otro trabajo, no digo con un trabajo más difícil y complejo, no. Con un trabajo que va a tener la misma cantidad de actividades que nada más que, bueno, las actividades apuntarán a otra cosa dentro de los textos. ¿Sí? Porque tampoco vamos a dar un trabajo ahora y que lo entreguen en septiembre, ¿sí? Tampoco eso, ¿sí? Pero nada. Simplemente a eso quería aclarar cuando digo la fecha límite es tal fecha. Obvio también de que si alguien no puede enviarlo el miércoles, pero lo puede enviar el jueves, ¿sí? El viernes inclusive, envíelo, ni lo dude. ¿Se entiende? No es que después del miércoles, no es que después del miércoles 6 no se reciben más trabajo, no se trata de eso. El tema es que, bueno, tengan en cuenta que yo después dispongo de contando el miércoles 6, yo dispongo de una semana para dar un primer informe a la dirección o a la preceptoría, ¿no? En este caso, sobre los procesos, ¿sí? Que no es definitivo ni nada, pero tengo que dar un primer informe. Entonces, traten de contemplar eso, es decir, si ustedes me envían el trabajo el día 12 y va a ser como medio complicado, ¿vieron? Poder corregirlo y poder al otro día ya enviarle el informe a la preceptora. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos viendo y lo vamos manejando. Si puede ser antes del 6, buenísimo. Si es el 6, perfecto. Si es el miércoles 6, perfecto. Tenemos 15 días, ¿no? Para realizar el trabajo. Y bueno, y en caso que se llegue a complicar, se tendrá otra instancias, otra posibilidad de recuperar estos contenidos, ¿no? Que hemos visto hasta aquí en el primer proceso. Sí, porque ya después lo que arranca es el mismo proceso del siglo XIX, pero ya puntualmente para el caso argentino. Bien, así que nada, simplemente eso. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí, Nada, profesor, en sí, el punto 1 del trabajo que usted habló de Sanata, sí, ¿es en lo económico y político o porque el texto también habla de una inflexión en mediados del siglo XIX, pero habla sobre unos jóvenes intelectuales claro, y sí, sí, ¿es por eso yo, solamente en lo político o, claro, yo por o eso de... lo que le decía a ustedes es que el texto fundamentalmente, hace cuando habla de la inflexión, ¿no? Porque eso es lo que dice él, que hubo una inflexión, ¿no? A partir de mediados del siglo XIX, lo plantea fundamentalmente desde la América Latina, saliendo del estancamiento económico por un lado y de la inestabilidad política por el otro. Luego, para explicar eso, y coloca obviamente toda una serie de factores, entre ellos, por ejemplo, el plano de las ideas que estás planteando vos, ¿sí? Plantea también algo muy por arriba de lo social, pero yo creo de que acá, a ver, la consigna fundamentalmente es ese punto de inflexión con respecto a lo político y lo económico.
fundamentalmente. ¿Sí? Fundamentalmente con respecto a eso. Acá nosotros podríamos poner, a ver, en este texto podríamos haber puesto a William Gray también, en esta actividad quiero decir. Porque William Gray también plantea, ¿no?, una inflexión en cuanto a lo económico, la solución, pero no, eso es con el texto de Lori Zanata y nada más. Y si hubiésemos tratado Sánchez Albornoz, lo mismo, lo podríamos haber puesto ahí porque Sánchez Albornoz también explica lo mismo, ¿no?, con respecto a lo demográfico, cómo hay un estancamiento en cuanto al crecimiento de la población en América Latina y cómo a partir de 1850 y 1870, cómo empieza a haber un crecimiento demográfico muy importante. ¿Sí? Pero no, simplemente el texto de Lori Zanata, y con respecto al punto de inflexión, traten más que nada de ver este cambio que plantea el autor con respecto a lo político y lo económico. ¿Sí? Fundamentalmente eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer en este momento? Luego, también, y esto como ustedes quieran, no, la idea tampoco es quitarle tiempo a ustedes. Si es necesario el miércoles que viene hacer un Zoom, lo hacemos. Para el trabajo. ¿Sí? No para otra cosa, para el trabajo. Si nos arreglamos de manera escrita por Classroom, es decir, si ustedes dicen, no, la verdad que preferimos que cuando estoy en el momento que estoy escribiendo el trabajo, qué sé yo, y me surge alguna pregunta, lo escribo por el Classroom y espero ahí la respuesta, no hay ningún problema. Y eso como ustedes quieran. Si ustedes quieren el miércoles que viene, hacemos 20 horas un Zoom para explicar algo del trabajo si alguien tiene pregunta, o si quieren lo hacemos de manera escrita. Yo diría de manera escrita, pero si es necesaria una explicación, así como una explicación oral, digamos, de las preguntas que tengan, lo podemos hacer también, no hay drama, no hay problema, ¿sí? Pero bueno, siéntanse con la libertad cada uno de la realización del trabajo, ¿sí? ¿Bien? Bueno, dejo de Bien. grabar. Profe.